Hola, ¿cómo están? Qué gusto es poder estar nuevamente con ustedes una semana nueva en otro capítulo de En Voz Alta por las diversas plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo. Quiero saludar a todo el equipo que hace posible esto desde Santiago de Chile, desde los estudios de USTV. Somos la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con la mayor cantidad de contenidos culturales educativos, científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo el país. También nos puedes seguir por medio de las redes sociales y revisar, por ejemplo, nuestro Facebook, Instagram, YouTube como programa en voz alta, donde encontrarás el antiguo contenido y también el material que semana a semana estamos produciendo. También puedes visitar las redes sociales de USTV, en donde encontrarás todo el material que estamos haciendo para ti. También prontamente visitar el sitio www.programaenvozalta.com. Soy Víctor Munita y esto es En Voz Alta. Y vamos ahora con la presentación de nuestra invitada. Silvia Georgina Estrada es periodista, escritora y editora. Nació en 1979 en Monterrey, México. Es egresada y titulada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella es la tercera generación de periodistas de su familia. Su abuelo, Antonio Estrada Salazar, se dedicó al trabajo del periodismo en Monterrey. En reconocimiento a su trayectoria, el gobierno del Estado de México entrega cada año el premio Antonio Estrada Salazar. También su padre, Jorge Arturo Estrada, fue director del periódico Independiente. Según palabras de la propia Silvia Georgina Estrada, fue esta tradición familiar lo que la llevó a enamorarse del periodismo. Desde pequeña le interesó escribir y estar pegada a un escritorio, llevando al papel todo lo que ocurría a su alrededor. Con los años comenzó a explorar el mundo de la literatura. Es autora de los libros Músicas de 2021, La Casa Abierta, Conversaciones con 30 poetas de 2021, El Libro del Adiós de 2016 y Pinacoteca del Ateneo Fuente 100 años de 2020. Además, trabajó en la coautoría de Sara Peros, Los primeros 50 años de una gran historia de 2019. En 2014 recibió el Premio de Trayectoria Cultural que otorga la Universidad Autónoma de Coahuila y en 2020 obtuvo la presea Roberto Orozco Melo por su trayectoria en el periodismo cultural. Su trabajo periodístico ha sido reconocido en varias ocasiones con el Premio Estatal de Periodismo del Gobierno de Coahuila, así como el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre. Hoy, en Voz Alta, te presentamos a Silvia Georgina Estrada. ¿Y si Dios fuera mujer? ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe. Leo este poema de Mario Benedetti. Escuché en una entrevista sobre Silvia Georgina Estrada Bernal que este poema casi a diario pensaba en este verso de ¿y si Dios fuera mujer? ¿Cómo estás, Silvia? Qué gusto es tenerte aquí en voz alta. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Estoy muy contenta de estar aquí platicando sobre poesía, libros, periodismo cultural y todas esas cosas que a muchos nos parecen que siguen siendo muy importantes y que hay que hacerles un lugar en el mundo. Y sí, y si Dios fuera mujer, ese verso que luego escribió Juan Gelman también en su poema, que a mí ese poema siempre me ha parecido arrebatador, me encanta. Pues me parece una gran forma de empezar. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación y por este espacio. Silvia, este poema es justamente este verso utilizado también por Juan Gelman, este poeta
de Sudamérica. ¿Qué conoces de Chile? Porque estamos hoy día transmitiendo para toda la red de televisión universitaria de Chile. ¿Y qué conoces de Chile? ¿Qué sabes de este país? Bueno, pues en primer lugar, a mí lo que me cautiva de Chile es su tradición literaria y por supuesto su gran poder poético. A mí me parece que en la literatura chilena, sea narrativa o sea ficción, incluso en la no ficción, o sea, me parece que esta cuestión poética siempre está ahí presente. Yo la verdad soy muy fan de Gabriela Mistral, y me gusta mucho esta revisitación que se ha hecho en los últimos años de su obra, ¿no? De sus textos, de sus cartas. También me gustan mucho las ediciones de la Diego Portales. En casa tenemos varios ejemplares. Y bueno, ¿qué puedo decir? Podría nombrar muchos escritores que me mueven que son de Chile, o sea, entre los poetas, por supuesto, Raúl Zurita, que me parece un portento de poeta, y también Elvira Hernández, pensaría también en Daniela, que siempre pronuncio un poco mal su nombre, pero bueno, también ella está en mi mente. Y bueno, por supuesto ya escritoras como Nona Fernández, Alejandra Costamaña. Yo la verdad, bueno, acá en México está Alejandro Zambra, otro poeta, Yanko González, que también es como más reciente y también me gusta mucho lo que escribe, Diego Zúñiga. Yo la verdad soy fan de la literatura chilena, entonces sí estoy como muy presente, o sea, los tengo muy presentes, busco mucho lo que escriben, y bueno, también del vino chileno, hay que decirlo. También el vino chileno. Te voy a llevar como al otro extremo donde estás tú y donde naciste. Tú naciste en Monterrey, pero dices que estuviste un breve tiempo y luego te trasladaste a Saltillo. ¿Cómo es la vida en Monterrey? ¿Cómo es la vida en Saltillo? Para que en Chile conozcan un poco de cómo también funciona las ciudades, los lugares donde tú estás habitando hoy. Bueno, estamos en una región que es el norte de México, es decir, que somos frontera con Estados Unidos y eso influye muchísimo en la cultura mexicana de esta parte. O sea, se dice que hay muchos Méxicos, es verdad, o sea, hay distintas maneras de vivir este país. Y en el norte, que es de donde yo soy originaria, bueno, es la región del semidesierto, entonces los paisajes suelen ser muy impactantes. Bueno, en Chile tienen el desierto de Atacama, ¿verdad? Que les puedo decir de desiertos. Pero bueno, acá en esta parte de México, en Monterrey y en Saltillo, están los desiertos, las grandes montañas, también hay una cadena montañosa que atraviesa esta parte. En Monterrey hace muchísimo calor, es como un calor que llega hasta los, no sé, 45 grados centígrados. Saltillo afortunadamente es más benigno, es como un oasis, es el oasis del norte. Entonces aquí hay árboles, hay un clima mucho más fresco, es una ciudad de... Saltillo es una ciudad de 1 millón de habitantes, es una ciudad industrial, aquí se trabaja mucho en estas cuestiones, hay armadoras de coches y se producen muchas piezas en torno a los coches que se llevan a Estados Unidos. Y entonces, digamos que esta vida como de Estados Unidos, México, se vive mucho en esta parte que es la frontera del país. Comemos muchas hamburguesas, eso no puede faltar. Y bueno, también carne, acá la tradición de la carne es como muy importante. Y en Coahuila, tengo que decir que también se producen de los mejores vinos de México. De hecho, a unos kilómetros de Saltillo está un pueblo que se llama Parras, un pueblo vitivinícola, donde se fundó la primera, pues sí, la primera industria de vino de toda América Latina. El vino de América Latina nació a unos kilómetros de donde yo me encuentro. Entonces, digamos que hay como de muchos tipos de tradiciones por acá en Saltillo. Saltillo es una ciudad de más de 400 años y eso también se nota en las calles. Es una de las ciudades más viejas del norte de México. Y ¿Y eso también. cómo se vive la vida cultural en Saltillo, allá? ¿Cómo es el mundo literario de Saltillo? ¿Las universidades, cómo funcionan? Bueno, tenemos una tradición muy larga literaria en Saltillo. De hecho, Saltillo fue considerada finales del siglo XIX y principios del siglo XX como la Atenas de México por su tradición educativa. Tiene este imponente
edificio que se llama Ateneo Fuente, que primero fue un bachillerato y ahí estudiaron gobernadores, presidentes de México, los intelectuales de la época. Ahora funciona como preparatoria, y bueno, esa es como la base de luego lo que se convirtió en la Universidad Autónoma de Coahuila, que es la universidad estatal, que atiende a miles de estudiantes. Hay una carrera en letras españolas, por supuesto. Y bueno, yo diría que una de las grandes tradiciones literarias de Saltillo tiene que ver con la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Coahuila, que tiene 25 años, cumple su 25 aniversario, y eso significa que hay generaciones que crecieron entre libros, yendo a presentaciones, escuchando lecturas. Eso también es como parte de la tradición literaria, y de acá, de esta región, bueno, hubo talleres interesantes y hay escritores que son originarios de, digamos, de Saltillo, o en originarios en la idea de que aquí se formaron, como Julián Herbert, como Luis Jorge Bone, que también él es de otra parte de Coahuila, pero digamos que en Saltillo tuvo parte de su formación. También están poetas como Claudia Berrueto, Claudia Luna, digo, por nombrar algunas, que actualmente escriben y que se pueden rastrear fácilmente en internet. Entonces, digamos que sí hay como esta tradición cultural en Saltillo muy fuerte. Hay mucho teatro independiente. Uno puede buscar un evento cultural y en Saltillo puedes encontrar un evento cultural casi a diario. O sea, ya sea una obra de teatro, una exposición, una charla de filosofía o cursos. Creo que es una ciudad que tiene una vida cultural y que de pronto a los saltillenses se nos escapa como pensar en que esta vida existe, pero afortunadamente hay muchos años de que Saltillo de verdad tiene una actividad cultural importante y destacada, no solo acá en esta región del país, sino en todo México. Perdón, ahí está. Vamos a conversar sobre la Feria del Libro en unos momentos más. Te quería llevar también a este espacio de la cultura, del desarrollo cultural que tiene Saltillo. Decía, nosotros los saltillenses, pero tú naciste en Monterrey. ¿Te sientes de Monterrey o te sientes de Saltillo? Y además, ¿cómo es ese inicio de tu vida también allá en esa zona? Bueno, yo tengo viviendo en Saltillo la mayor parte de mi vida adulta, esa es la realidad. Entonces, tengo algo de saltillense, por supuesto. Mi mamá nació en Saltillo, es originaria de aquí. Mi hija nació en Saltillo, pero también esta parte de Monterrey, a los originarios de Monterrey se les dice regios o regiomontanos. Entonces, mi parte regia siempre está presente, que es esta idea de trabajo, de hacer, como sacar las cosas adelante, de que cuando hay alguna eventualidad o algún contratiempo, pues se busca la manera de sortearlos, y eso, esa idea del norteño, es una idea norteña en realidad, que se usa mucho en México, la idea del norteño que trabaja y que busca los recursos para salir adelante, porque esta parte del país, como les cuento, es semiárida. Bueno, eso yo creo que está en todos los regios, y yo me siento muy identificada con la idea de Monterrey. Yo estoy muy orgullosa de haber nacido en Monterrey, y en Monterrey también tiene una intensa vida literaria, tiene unas editoriales que son referentes a nivel mundial, no solo en México. O sea, pensaría en la Universidad Autónoma de Nuevo León con su editorial, que publican 3 libros diarios, que es una cantidad increíble de pensar. Esta editorial que comanda Antonio Ramos Revillas realmente es maravillosa. Y también está la editorial Vaso Roto, que tú, Víctor, seguramente habrás escuchado, porque pues, es un referente para los poetas. Es una editorial de poetas, y Vaso Roto nació también en Monterrey. Entonces, digamos que me siento de las dos partes, y yo estoy muy orgullosa de ser regiomontana. Oye, tu infancia fue entonces en esta zona, pero ¿cómo llegas después al periodismo? ¿A través de esta tradición familiar? ¿O dices también así, esto me mueve, aquí encontré la escritura? ¿O la escritura te encontró a ti a través de tu familia? Sí, yo creo
que infancia es destino, como dice esta famosa frase de la psicología, ¿no? Y yo sí creo que tener esta empresa familiar, que fue un periódico que duró abierto 25 años, sí definitivamente me marcó. Para mí era como muy común ver que la gente escribía, que la gente hablaba de libros. En la biblioteca de mis abuelos tenían una biblioteca impresionante de 5,000 ejemplares. Los libros estuvieron siempre en mi vida, los libros y la escritura. Entonces, para mí sí fue bastante natural irme hacia ese lado. Es un privilegio y lo sé, de que en mi casa me compraban libros, estaban al alcance, era como algo totalmente cotidiano. Y también el trabajo en el periodismo. De hecho, yo empecé a trabajar en este periódico familiar desde que tendría, no sé, unos 12 años, en los veranos, de las vacaciones, pues me ponía a capturar boletines, que eso se usaba a finales de los 90s, transcribir estos como textos que te mandan de distintas dependencias de gobierno, también como a sacar las copias, todo este tipo de cosas que puede hacer un chico. Bueno, eso hacía yo en el periódico de mis papás. Y también yo hice mis propios periódicos, por supuesto, cuando era una niña. O sea, pegaba cosas y las armaba y los repartía entre mis amigos. También cuentos, yo escribía algún cuento y lo fotocopiaba y lo repartía. Y esa es una tradición que siguió en la universidad. Tenía un grupo de amigos también en la universidad muy entusiastas, que hicimos una revista literaria, un fanzine, como les decimos, y que era pues básicamente cosas fotocopiadas y engrapadas que hacíamos en nuestros ratos libres. Entonces yo sí creo que para mí la tradición familiar, tener como estos padres interesados en la literatura, a estos amigos que también les interesaban, pues para mí me hizo haciendo ese camino de las letras. Yo fui una lectora muy joven, o sea, yo empecé a leer desde muy chica, y para mí los libros siempre han sido parte de mi vida. No podría concebir el mundo sin un libro y sin leer. Yo todos los días leo y escribo. Víctor, sé que tú me entiendes perfecto, que es como comer, ¿no? O sea, es algo que uno hace naturalmente. Y sí, estoy muy agradecida con esta tradición familiar que me permitió explorar el periodismo y después la literatura, porque para mí el periodismo fue este gran gimnasio de entrenar todos los días, leer, escribir, editar, y eso me ha ayudado mucho para después pasarme, digamos, al lado de la literatura, que me tomó un poco más de tiempo decidirme a escribir poesía y escribir ficción. ¿Por qué sientes que te tomó un poco más de tiempo? ¿No querías seguir como el camino de la literatura o lo mirabas como algo en el futuro, como algo que ya viene y te decides después hacer este camino más profesional en la palabra literaria, literatura en general? Sí, bueno, creo que a mí me pasó como a muchos y muchas, como este miedo de que mis escritos no fueran lo suficientemente buenos, ¿no? Después de leer a los grandes, ¿no? Después de leer a Dostoyevsky, a Tolstoy. Yo era una enamorada de la literatura rusa cuando era joven, a Chekhov, y después leer a Sylvia Plath o leer los ensayos de Susan Sontag. Bueno, eso da un poco de temor. Porque dices, bueno, mi escritura no va a estar a ese nivel. Y me tomó varios años como pensar que yo puedo escribir lo mejor que pueda, ¿no? O sea, es un intento y es una lucha de que hay cosas que uno tiene que escribir. Y de hecho Silvia Plath, en una carta a su madre, le escribe que ella justamente se sienta en el escritorio y agarra la hoja en blanco y escribe porque hay una voz dentro de ella que no puede detenerse. Y creo que quienes nos dedicamos a la escritura sentimos y escuchamos a esta voz que nos impulsa a escribir, y ya después vendrá lo siguiente. Yo soy muy tradicional en ese sentido. Yo creo que la escritura claro, se requiere talento, pero también se requiere esfuerzo y disciplina y constancia y leer mucho e ir a talleres e intentar que el libro se abra su propio camino, o sea, buscar la editorial. Para mí lo más importante, y espero que así sea siempre,
es la escritura. Y si después viene la publicación y los lectores, y pues eso me va a hacer muy feliz, pero finalmente para mí la escritura es una necesidad y yo creo que por eso desde el principio yo estudié Ciencias de la Comunicación, una licenciatura que está orientada a trabajar en los medios de comunicación justamente, y desde el principio yo escogí el periodismo escrito, porque para mí era fundamental escribir, escribir y leer. Yo sigo siendo una romántica y pienso que la hoja, el papel, poder comunicarnos de esta manera a través de las palabras, de la palabra escrita, sigue siendo muy importante. Y por eso siempre, desde el inicio, yo sabía que lo mío era la escritura, aunque fuera primero desde el lado del periodismo, y ya después que me animé, ya pude como hacerlo la otra parte, ¿no? Que es la poesía y la ficción, los cuentos, que es lo que yo escribo. Dijiste que de alguna forma primero es esta escritura y luego viene la publicación. ¿Qué te parece hoy día que tantos escritores y escritoras buscan primero la publicación antes del trabajo literario consciente? Y lo primero es mostrar lo que se hace como un objetivo de tener el objeto libro en manos y en las redes circulando y el proceso es algo como que se va haciendo en el camino y no es antes. ¿Qué te parece eso? Bueno, creo que vivimos en una época en la que las redes sociales y la exposición pública es tan fuerte que por eso hay tantos autores y tantas autoras como esperando esa aprobación. Creo que todos los seres humanos vivimos ahora buscando de alguna forma esa aprobación que nos dan las redes sociales, que es mucho más fuerte y es instantánea. Estamos buscando el like, estamos buscando que alguien nos ponga me encanta o me gusta o que retuitee lo que ponemos, ¿no? Que esté pendiente de nuestra vida y mostrar lo exitosos y felices que somos, pero al final también es como una ilusión, ¿no? Es como es algo pasajero y entre el like que recibimos, pues ya pasaron otros 200 publicaciones, otros 200 posts, o miles de tweets, y ya se pierde lo que pusimos en ese momento. Creo que por eso estamos tan ávidos de publicar tan pronto, de ser mencionados, de que nuestro nombre signifique algo, por esta sensación de placer que nos da de las redes sociales, esta cuestión del ego. Pero al final yo sí creo que la literatura que permanece, que es el sueño de quienes escribimos, que lo que publiquemos se siga leyendo, bueno, eso tiene que ver con esta carrera de largo aliento. Para mí la literatura es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y al final yo quiero escribir cosas que me hagan sentir orgullosa de los textos, ¿no? Sentir que el texto que yo suelto al mundo, pues es el mejor texto posible, es lo mejor que pude hacer, ¿no? Ya lo leí, lo corregí, busqué que tuviera como lo mejor. En poesía siempre estoy pensando, ¿dónde está la metáfora, no? O sea, que estoy escribiendo que de verdad haga un clic con el lector, ¿dónde está la metáfora? ¿Dónde está la conexión? Y, y al final para mí eso es lo importante en esta época, y creo que así ha funcionado la literatura en los últimos miles de años, ¿no? O sea, estamos aquí en el siglo XXI y seguimos leyendo a Safo, y seguimos leyendo a Homero, y seguimos leyendo a Shakespeare con emoción y con asombro, y eso es lo que hace la gran literatura. Se queda ahí con nosotros y nos conmueve y nos hace pensar y repensar quiénes somos, no sé, nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Y eso es lo que yo espero lograr algún día con lo que escribo. En ese sentido, ¿cómo es tu proceso creativo a diario? ¿Tienes algunas horas en el día en que trabajas? ¿Cómo haces para generar un texto? Te dice, hoy día voy a escribir tal cosa. El otro día escuchaba a Gioconda Belli y para el día 8 de marzo decir, este poema lo escribí hoy en la mañana y lo leí en la tarde. Y me llamaba mucho la atención porque por el nivel de quién es Gioconda Belli. eh, Decía, este poema realmente lo escribió en la mañana y lo publicó en la tarde.
lo lanzó a las redes de la tarde o este poema lo venía trabajando desde antes. Por eso quiero saber un poco sobre tu proceso creativo también. Pero seguro que el proceso es distinto para todos los escritores. Yo sí creo que muchos tenemos a este poema o este cuento rondando en nuestra mente durante días, meses, incluso años. O sea, está ahí originándose y nosotros lo estamos pensando hasta que nos decidimos a escribirlo y luego a partir de ahí, pues ya trabajar con eso. Yo sí creo mucho en como en la intuición literaria, que hay una idea detonante, que uno está caminando o estás, no sé, en un viaje y ves algo, escuchas algo y ese es un detonante. Entonces lo que yo hago es como anotar esta idea o pensar más o menos qué puede ser. A veces no sé qué es la idea, solo la tengo. Luego esa idea se puede convertir en un poema o se puede convertir en un cuento o se puede convertir en algo infantil. Hay muchas cosas para que pueden pasar con esta idea. Pero después de la idea creo que hay que sentarse a trabajar. Esa es la realidad. Yo quisiera tener mucho más tiempo para poder decir, ay, si yo todos los días tengo un par de horas y me siento a escribir, esa no es mi realidad. Ahorita estoy organizando una feria de libros, así que no tengo tiempo. Pero cuando no estoy, digamos, con el trabajo a tope, pues lo que hago es intentar desarrollar esta idea, llevarla a lo que sigue, ya sea al poema o ya sea al cuento. Y lo que sí forma parte de mi proceso es la corrección. O sea, termino un texto, pero para mí ese texto no está acabado. Entonces tengo que regresar a él, tengo que ver qué necesita, qué le sobra. Y una de las cosas que me dejó el periodismo es que yo tiendo a explicar muchas cosas. Y eso en la poesía no funciona, entonces también tengo que detenerme a decir, bueno, esto no funciona para el poema, esta es una explicación, y esa explicación yo la necesito, pero no la necesita el lector. Y para mí mucho del trabajo del texto final tiene que ver con quitar cosas. Acá decimos, en México tenemos un dicho que es quitar la paja, es decir, lo que no necesita, hay que sacarlo. Y yo creo mucho en eso, en la concisión, en la brevedad, en buscar la palabra exacta. Para mí eso también es muy importante, sobre todo en poesía, de que la palabra me funcione. Entonces, bueno, tal vez pudiera ser que yo con Dabeli escriba ese poema. Yo no podría leerlo en la tarde ni publicarlo. Tendría que todavía trabajar con él al menos otras semanas. Al menos un mes, yo creo, porque soy muy obsesiva. Por eso me tardo tanto en escribir. Admiro mucho a los escritores que publican libros con mucha frecuencia. Yo no soy de ese tipo de escritor. Yo soy una escritora que se tarda, que lo va como digiriendo el proceso y la verdad lo disfruto mucho. O sea, disfruto mucho que el libro llegue al editor y que el editor me diga, este libro no necesita más que un par de correcciones porque es que yo trabajé a fondo en él y para mí eso es importante. Qué interesante lo que dices, porque habla del respeto que tienes también por los otros autores, las otras autoras, cuando dices que cada uno tiene su proceso, sus formas de hacer las cosas, y también cuando las personas publican mucho o publican poco, también cada uno tiene sus formas de ver la literatura, de ver las artes, o incluso en cualquier cosa de la vida. O sea, los procesos son hay que respetarlos tanto en cada una de las personas, y eso habla mucho de cómo tú estás desarrollando tu trabajo. Sí, yo sí creo que todos somos distintos y la literatura también. En México tenemos nuestro gran escritor que es Juan Rulfo, y Juan Rulfo solo escribió una novela y un puñado de cuentos, ¿no? O sea, la obra de Juan Rulfo se puede resumir en menos de 500 páginas. Eso es todo lo que escribió en su vida y no necesito más. Es uno de los portentos de la literatura, no solo en español, yo diría que del mundo. Pero luego tenemos otros escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa que escriben y escriben y escriben, ¿no? Y publican muy a menudo, escriben además largos libros, ¿no? Novelas de largo aliento. Entonces sí, creo que hay como un poco de todo, ¿no? Yo recuerdo que Juan Gelman, a quien entrevisté hace unos años, Juan Gelman creía en la musa, creía que tenía que quedarse esperando a la gran señora, sí le decía, para que como le dijera los versos y luego poder escribir. Para él no había como un ejercicio de disciplina, no era me voy a sentar todos los días y voy a ponerme a escribir los poemas. Para él eso era necesario.
Pero luego hay autores como Vargas Llosa, que ha dicho que todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana y le dedica o al menos 3 o 4 horas diarias a escribir. Y ahí está otro proceso, ¿no? Entonces sí creo que los procesos son distintos, pero el compromiso es el mismo. De eso también estoy convencida, de los autores que nos importan, es que realmente se comprometen con la literatura y con lo que están escribiendo. Es tan difícil hablar de procesos hoy día en el mundo cuando todo te exige de algún modo resultados, objetivos, no sé, que muestres que estás haciendo algo, porque parece que si alguien se dedica al proceso, a este modo de vida, que finalmente es la vida misma. El proceso, me parece como que no estuviera haciendo nada, que es un perdedor, que algo ocurrió ahí, pero es tan importante este tema porque manifiesta a las nuevas generaciones también la capacidad de espera, la paciencia también, especialmente en las obras artísticas. Sí, claro, porque además hay que pensar que un libro lleva no solo el tiempo de la escritura, sino también su proceso de edición. O sea, un libro, después de que el autor lo termina, pasa a que alguien lo edite y que lo revise, y después pasa al proceso del diseño, y luego hay otra revisión, y luego ya finalmente pasa a la imprenta, y después hay que pensar en el proceso de distribución. En realidad la vida para que un libro viva hay un proceso muy largo, o sea, no es algo sencillo, es algo que lleva muchísimo tiempo. De que un libro llegue a las manos del lector significa que han pasado meses e incluso años, ¿no? En algunos casos, para que ese milagro de la lectura ocurra. Creo que estamos tan inundados de información en este mundo actualmente y de libros que a veces se nos olvida que ese es un proceso, que este libro que tenemos en nuestras manos tomó muchísimo tiempo para llegar a nosotros, y eso también me gusta de la vida de la vida del libro y de la vida literaria, ¿no? Pensar todas las cosas que hay alrededor del libro, porque no solo es la escritura, hay muchas cosas además para que nosotros podamos leer poesía o novela o ficción o lo que sea, ¿no? Eso, todo es un proceso, como bien dices, Víctor. Estamos conversando con Silvia Georgina, acá, o Georgina, desde la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Los puedes visitar en www.ustv.cl, también en la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Sapin TV en el canal 165 para todo Chile. Estamos hablando del proceso, del trabajo, de la periodista, de todas las formas que de alguna forma la literatura toma para poder enriquecerse. ¿Cómo ves la realidad literaria de México, estando en el norte? Yo estoy acá en la zona de Guadalajara, pronto en Ciudad de México también. La zona sur es muy distinta. ¿Cómo tú ves ese panorama? ¿Cómo le ves el futuro también a la literatura mexicana que está en constante cambio y también marcando presencia en toda Latinoamérica? Bueno, creo que después de varios años, poco a poco se ha logrado desplazar el centralismo en el que vivía la literatura y las artes y la cultura en general en México. En el siglo XX era impensable que un escritor pudiera triunfar si no se mudaba a la Ciudad de México. En la Ciudad de México estaban las conexiones, las editoriales, los talleres literarios, la presencia. Tenías las carreras universitarias dedicadas a las artes y a las letras y a las humanidades, estaban en Ciudad de México. Era muy difícil que en otras zonas del país, en provincia, como los defeños suelen decirles, la gente de la Ciudad de México les suele decir a otras partes del país, bueno, era muy difícil que se pudiera trascender, digamos, tenías que moverte. Afortunadamente ahora es una de las ventajas, de las virtudes de la modernidad, no todos son defectos. Uno puede vivir en donde quiera, y ya puede tu obra moverse, ¿no? En otros lugares. Guadalajara, donde estás, Víctor, sin duda es una prueba de ello. Guadalajara posee la feria del libro en español más poderosa de Iberoamérica.
y no necesitó a la Ciudad de México para lograrlo, ¿no? Es un referente literario y también me parece que hay otros sitios como Monterrey, que ya platicamos, que también salen autores muy destacados y estos escritores, o sea, por ejemplo, en Guadalajara vive Antonio Ortuño, que es un novelista bastante reconocido, y ahí ha vivido toda su vida, no ha tenido que desplazarse a Ciudad de México. Y en el caso de Saltillo, bueno, acá vive Julián Herbert, y él, toda su obra literaria la ha escrito desde Saltillo y todo lo que trabaja pues, lo hace desde acá literariamente. Y eso es algo que me gusta pensar que sucede ahora en México. Mi libro de poemas, músicas, lo publicó una editorial independiente de Ciudad de México, pero que fue fundada por una escritora, Cel Cabrera, que también es poeta, y Cel Cabrera es originaria de Guerrero, y ella se mueve entre Guerrero, que es al sur, ¿no? Donde está Acapulco, entre Guerrero y Ciudad de México. Y ese tipo de conexiones que ahora se pueden lograr, me parece que son estupendas y la industria editorial mexicana creo que de pronto tiene estos grandes monstruos que son todo en Iberoamérica, ¿no? Que es Random House y Planeta, ¿no? Que en realidad absorben todas las operaciones, pero hay una industria editorial independiente muy viva que apuesta por otras formas de leer la literatura y eso es lo que ahorita a mí me parece importante, como que estas editoriales también universitarias, como la de la UDG y la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, son editoriales cuyos libros se pueden encontrar en todo el país y que buscan autores que son autores distintos, que tienen propuestas diferentes. O sea, en ese sentido sí creo que tenemos una fortuna de los mexicanos de tener como esta gran variedad, aunque a veces lo perdamos de vista. Y también, bueno, algo que respalda a estos escritores y a esta industria editorial es que hay muchas becas y muchos premios. Entonces, digamos que un escritor aplicado, hablando de disciplina, una escritora aplicados, pues pueden conseguir un financiamiento para hacer su obra. Y eso también es pues es un rasgo que me parece que es una ventaja que tiene la literatura mexicana frente a otras literaturas de otras latitudes, que acá hay muchos apoyos para que un escritor haga su carrera, pero esos apoyos necesitan disciplina y esfuerzo y constancia. Al final es así, ¿no? O sea, ganar una beca necesita que hagas un proyecto. No te dan la beca por el libro terminado, sino por cómo lo expones a hacer. Y bueno, ahí está también la idea del proyecto. Yo creo que ahorita hay una literatura mexicana muy interesante. Seguro que hay autores y autoras que todo el mundo está leyendo, como Brenda Navarro, como Cristina Rivera Garza. Creo que en toda Latinoamérica se está volteando mucho a ver qué está pasando en México. Esperamos tener bueno, a Brenda la vamos a tener acá en el programa, también vamos a tener a Antonio Ortuño, que dicho sea de paso, es mi vecino, vive frente a donde vivo yo. Así es que constantemente nos encontramos y en 2 semanas más va a estar acá con nosotros también en voz alta para contarnos sobre todos sus libros, sobre todo el éxito que está teniendo en este momento como escritor. Y además yo conocí también a su hermano, un gran poeta de acá de Guadalajara. Eh, Silvia, tú tienes varios libros publicados como Música, La Casa Abierta, Conversación con 30 poetas. Tienes varias publicaciones, pero también nos interesa conocer tu trabajo literario. Antes de esta entrevista, a ver si puedes tener algunos poemas que puedes compartir con nosotros. ¿Es posible? Sí, claro, muchas gracias, Víctor, por darle espacio a la poesía. Víctor pues, es poeta, como todo el auditorio sabe, y entonces, bueno, me encanta que entre poetas siempre estamos pensando en, hay que leer poemas, y sí, aquí tengo algo. A mí me gusta un poema. A mí me gusta un poema tuyo que se llama Poema Consejo, que lo escuché en una entrevista también que te hicieron y me pareció un poema bastante poderoso porque además tiene el sentir de un momento, de un hito en tu trabajo literario. Sí, bueno, ahora que lo mencionas, pues leeré ese, y sí, es un Muchas poema gracias. que tiene justo que ver con esto, ¿no? Con la idea de la familia,
de los lazos, de lo que nos heredan nuestros padres, lo que le pasamos a nuestros hijos. Y bueno, déjenme, aquí lo leeré. Denme un segundo. Aquí está. Consejos. Cuando era niña, mi padre, voz de cedro, me llamó. Tengo 3 consejos. No hables con hombres extraños, no camines por calles oscuras, no entregues el corazón. Recuerdo que en el parque mi respiración se detenía al ver el rostro de un hombre. La alarma aumentaba si él sonreía. Me retiraba paso a pasito, sintiendo en la espalda sus ojos de patas largas. Pero a la vuelta de los años... perdón, Víctor, se me fue, pero ya sigo. Pero a la vuelta de los años, sin apenas darme cuenta, los hombres ya no parecían oscuros. En su interior había un misterio y yo lo deseaba. Así olvidé el primer consejo de mi padre. Después los muertos aparecieron. Un chelista fue apuñalado al romper el alba. Barrios enteros quedaron huérfanos, solo visitados en rumores de Facebook. Las calles descargaron tinturas rotas. Las casas se transformaron en fuertes. A mi pesar, seguí el segundo consejo de mi padre. Con el corazón fue distinto. Solía entregarlo a los ojos falsos de las mariposas, a los perros callejeros, a los perdedores, a los protagonistas de los libros. Después llegaron los amigos y los hombres extraños a los que no debía dirigir la palabra. Poco a poco, olvidé que no debía entregar el corazón. Ahora no hay marcha atrás y es duro y bello como nieve rompiendo la piel. Veo a mi hija jugar en el parque, cómo consuela a un niño que lloriquea tras caerse del columpio. No hables con hombres extraños, no camines por calles oscuras, no entregues el corazón. Gracias. Oye, muchas gracias por esa lectura, este poema que cuando lo escuché me pareció que también ahí cómo te vas jugando con esta labor de la explicación también que tú decías del periodista, pero también cómo la vas limpiando para poder hacer esta entrega desde el punto de vista más poético que la labor de la escritura de la periodista. Y cuando escuchaba tus textos también me remitía esta información de la infancia que te entregan y cómo te va marcando en todos los caminos de la vida. ¿Ha sido así? Sí, yo creo que en músicas lo que traté de hacer era como una especie de recorrido de vida, ¿no? Como que empieza en la infancia y ya termina en la edad adulta. Digamos que hay un poema un poco para cada etapa, para la niñez, para la adolescencia, para la primera juventud, para la madurez. Y son poemas que tienen una relación indiscutible con mi vida, pero también al final el poema necesita encontrar sus propios elementos. Entonces yo no podría decir que todas las cosas que se enuncian en el poema son cosas que en realidad me pasaron, porque de pronto sí me toca mucho que me pregunten eso, ¿no? Relacionado con la poesía de la experiencia, la poesía confesional, que por supuesto yo tengo mucho esa influencia. Yo soy admiradora de poetas confesionales como Anne Sexton y Sylvia Plath, ya lo mencionamos, pero al final a mí lo que me interesa es que el poema se abra camino, ¿no? Hay un poema de Eduardo Chirinos que dice que dice así los versos, como el poema se abre camino y dice en voz alta su verdad. Y al final yo creo mucho en eso de los poemas, que se van moviendo, que hay cosas que nos sacan de adentro, pero luego hay otras que van como agarrando de otros lados para construirse. Y un poco así son los poemas de músicas, ¿no? Hay como una experiencia de vida, pero también una exploración de lo que podría ser la experiencia vital de otras mujeres, porque sí es un libro escrito mucho desde la voz femenina. A mí es algo que me importaba mucho en ese momento. Y, y,
Y sí, ¿no? Es complicado ser mujer en un país como México, en el que los feminicidios ocurren todos los días, donde hay violencias contra las mujeres siempre. Uno no puede sustraerse de eso. Este libro yo lo escribí antes del Me Too y antes de esta ola de feminismo, ¿no? Que estamos viviendo. Pero esos poemas creo que tenían ese componente porque es algo que está en nuestra vida de todos los días. Y creo que eso le pasa a muchas mujeres escritoras, ¿no? Que luego te preguntan si escribes cosas feministas o si tienen relación con eso. Y en realidad, pues, no, la vida así nos mueve y esas cosas están ahí para ser escritas. ¿Cómo es abrirse camino en la literatura mexicana, siendo mujer? Además, también tú eres la programadora de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, la programadora literaria de esta feria. Entonces, ¿cómo es abrirse camino en este mundo literario que aparentemente siempre es muy de hombres y se publica a muchísimos hombres por sobre las mujeres, finalmente? Bueno, creo que en realidad la industria se ha ido moviendo. O sea, cuando yo empecé a practicar el periodismo cultural y empecé a cubrir como mis primeras ferias de libro en Guadalajara, que eso fue como en el año 2009, y desde entonces siempre he estado haciendo entrevistas en la FIL Guadalajara, sí sentía que había como pocas escritoras y no estaban tan programadas, pero sí había muchas mujeres trabajando como en estas otras áreas que son vitales para la industria editorial, que son las relaciones públicas, que son las que se encargaban de llevar a los autores a que hicieran sus presentaciones, de organizarles la prensa. Eran equipos hechos básicamente con mujeres. Y eso de pronto se nos pierde un poco de vista, ¿no? Porque los papeles protagónicos solían tener los hombres. Y también siento que había como una especie de competencia más feroz entre las mujeres en todos los campos, no solo en la escritura, también en el periodismo. O sea, yo puedo pensar que para abrirme camino en los periódicos en los que he trabajado, pues sí, tuve que trabajar muchísimo, que tuve que trabajar mucho más que un hombre, ¿no? Para demostrar que estaba a la altura. Y lamentablemente en uno de los periódicos en los que trabajé y que dejé hace varios años, pues fue eliminando sistemáticamente a todas las mujeres de sus cargos, de los altos cargos, ¿no? Había cabezas en secciones como espectáculos, que es como algo muy común, espectáculos, cultura, sociales, pero la jefa de información era mujer, y a lo largo de los años han ido quitando todos esos puestos y ahora solo los ocupan hombres. Y me parece algo terrible pensando que estamos en el siglo XXI, en el año 2023, que eso siga pasando. Pero por otro lado, pienso que sí hay muchos más espacios para las mujeres, que era algo que era necesario y que ahora siento que ya podemos regresar a ese espacio de conversación, a ese espacio mixto de conversación. Ahora que hablas de programación, creo que en los últimos años se programaron muchas mesas en las que solo participaban mujeres, pero a mí también me interesa como esta diversidad de pensamientos y de comentarios. O sea, creo que ya se quedó en nuestra mente puesto que las mujeres tienen que participar. Y cuando hacemos la programación, pienso en el caso de la Feria del Libro de Coahuila, ya no pensamos tanto en que las mujeres tienen que estar, porque es algo que ya integramos. Y si vemos el programa, podemos ver que la relación entre participantes hombres y participantes mujeres es similar, porque es algo que ya no nos tenemos que plantear. Y eso es lo que me da gusto, que podamos llegar a esa situación en la que ya no tengamos que racionalizar, falta una mujer aquí, sino que ya esté integrado a nosotros y sea natural que las mujeres ocupen estos espacios. Creo que se ha avanzado muchísimo y en nuestra feria, en la Feria del Libro de Coahuila, pues la encabeza la secretaria de Cultura, es una mujer y lleva varios años en el cargo y eso también es motivo de orgullo, y en nuestro equipo hay muchas mujeres y eso pasa en los equipos de grandes ferias. Por citar la FIL Guadalajara, la FIL Guadalajara, su programadora es Laura Niembro, una mujer extraordinaria, y la directora es Marisol Schulz, también otra mujer extraordinaria. Y en Lealax, este festival de extensión de Guadalajara en Los Ángeles, otra mujer, Erika Fierro, es quien hace la programación. Entonces,
pienso que estos espacios se han ido ganando con esfuerzo y trabajo y ahora nos toca mantenerlos, que eso es lo importante. Oye, ya nos quedan un par de minutos para conversar sobre la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2023, que comienza ya este viernes y con Chile como país invitado. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Con quiénes se contactaron y qué novedades hay también? Bueno, pues nosotros estamos muy emocionados de que Chile sea el país invitado. Es algo que habíamos esperado en la feria desde hace varios años. Y luego lo que se hace para contactar a los países invitados, en el caso de nuestra feria, es dirigirnos directamente con la embajada. Es con quienes trabajamos para lograr la programación de la feria. En este caso, contactamos a la Embajada de de Chile en México, a la embajadora Beatriz Sánchez, que es una mujer muy entusiasta, una persona muy preparada que de inmediato se animó a que Chile fuera el país invitado en esta edición y bueno, estamos muy contentos porque vamos a tener a varios escritores chilenos, estarán participando con nosotros. La embajadora va a dar una conferencia sobre la reflexión de los 50 años del golpe. Ella estará platicando sobre eso. Bueno, Víctor, que también es parte del programa, estamos muy contentos porque presentará poesía, pero también hablará sobre las relaciones entre México y Chile. También nos acompañará Mauricio Durán, que es el compositor y guitarrista de Los Bunkers, que tiene un libro de memorias justo sobre esta banda chilena que ha visitado Coahuila y de la que somos fans, y él va a tener una conversación con Alejandro Zambra, es una mesa muy chilena también, y después Alejandro también hablará un poco sobre su trabajo literario, y para cerrar el programa tenemos a Sebastián Cohen Esqueniza, espero estar pronunciando bien su apellido. Él es cineasta y va a proyectar su documental Villa Olímpica y hablará también sobre él. Y este cantautor Chinoy estará formando parte de nuestro concierto de clausura. Y claro, habrá un pabellón de Chile en nuestra feria, con libros traídos directamente de Chile, de varias editoriales que nos encantan. Y también pues habrá varias actividades en el stand que tienen que ver con los vinos, que tienen que ver con, con el baile, con actividades artísticas y culturales. Entonces, digamos que acá en Coahuila tenemos muchos años esperando que Chile fuera el país invitado y ya hay una conexión con los chilenos. Nuestro premio internacional de poesía Manuel Acuña en lengua española, bueno, fue ganado por dos chilenos, lo han ganado. Uno es Leonardo Sangüesa, también ha estado muchas veces por acá en Coahuila, y el otro poeta es Juan Malebrán. Y entonces digamos que tenemos una conexión definitivamente con Chile. Estamos felices de que sea nuestro país visitada. Bueno, Juan Malebrán lo conozco tantos años del norte de Chile, de la zona de Iquique, con quien he compartido muchísimo, además un referente de la poesía de nuestra generación hoy día en el norte, haciendo un trabajo también intenso entre Iquique y Bolivia. eh, y Leonardo Sangüesa también, ¿qué decir de Leonardo Sangüesa, este geólogo, poeta chileno que de verdad tan reconocido por estas zonas también? Y bueno, qué decir de Durán, de Alejandro Zambra, que va a ser un gusto nuevamente compartir con ellos aquellos días. Te quiero dar las gracias, Silvia, por esta plática, esta conversación que hemos tenido durante ya 50 minutos, 55 minutos, que se han pasado muy rápido, pero hemos conocido de tu trabajo, de tu historia, de tus comienzos, pero también del trabajo que realizas en la programación literaria de la Feria Internacional del Libro Coahuila, con Chile como invitado. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio, Víctor. Estoy súper contenta de conversar contigo y de tener esta oportunidad de acercarme a la audiencia chilena. Yo de verdad soy fan de Chile, soy Team Chile, como decimos por acá en el norte. Y pues acá te esperamos y por supuesto que a los chilenos que después quieran visitarnos, bueno, Saltillo es un lugar que los recibirá con los brazos abiertos. Esto ha sido En Voz Alta. Muchas gracias, Silvia, y nos vemos
y nos escuchamos en un próximo capítulo.